corazón te invito a que seas el espectador de tus pensamientos, el creador de tu realidad y el manifestador de tus sueños. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. El día de hoy en Conocimiento para el Crecimiento nos estará acompañando Edison, una persona maravillosa con una historia increíble. Bueno, mi mamá hizo una entrevista con él y yo vi la historia y yo dije, wow, este hombre tiene que estar aquí. Y pues está aquí en nuestro podcast, también nos encuentras en YouTube y también estará en un live, así que vayámoslo esperando por ahí. De verdad, Edison, es un honor tenerte aquí en mi comunidad de jóvenes y adolescentes. No sé si eres tú el que trabaja con jóvenes y adolescentes, creo que sí, no estoy segura, o si te estoy confundiendo, discúlpame, pero sí me gusta muchísimo que nos compartas esto aquí. Y bueno, como se define él mismo, es emprendedor con la firme intención de impactar al mundo, aportando valor a la humanidad, de mente abierta, siempre en disposición de aprender y servir a los demás. Le apasiona la psicología y el estudio del comportamiento humano, psicólogo de profesión, ahora con un enfoque hacia el mentoring en el desarrollo personal. Bueno, ahí tenemos varias cositas en común. Bueno, más con mi mamá, a ella le encanta la psicología, está estudiando psicología autodidacta, pero me encanta que dices el comportamiento humano, también es una de mis pasiones. Yo siento que la psicología, bueno, no la psicología, sino el comportamiento humano, va muy de la mano con la neurociencia, que es un tema que trabajo en esta comunidad, lo cual siento que es maravilloso, también eso me conecta mucho de tu parte, me gusta muchísimo de aquí, lo que más me gusta es aportando valor a la humanidad. Ya mi comunidad sabe que mi valor principal es el servicio, algo que hago desde muy pequeña, así que bueno, ya Edison, te dejo hablar, muchísimas gracias por estar aquí, es un honor que estés aquí y bueno, antes que nada, quiero que mi comunidad te conozca un poquito mejor, quién es Edison. Tiene una esposa, tiene un hijo, que nos compartas un poquito más de lo que haces, de quién eres y todo ese tema. Hola, Carol. Muy buenas tardes, días o noches para las personas que tendrán la oportunidad de escucharnos. En otra oportunidad, quiero darte de antemano las gracias por este espacio, el que me has invitado. Para mí, créeme que es un enorme privilegio poder compartir contigo y con tu comunidad este espacio. Pues, como ya lo he mencionado, pues mi nombre es Edison Arroyo, para quienes aún no me conocen, psicólogo de profesión, y pues ahora tengo un enfoque en el tema del coaching y sobre todo en el comportamiento humano, en el conocimiento del comportamiento humano, para de este modo poder aportar valor a la vida de las personas a través de este conocimiento. Me encanta esa partecita de que el comportamiento humano, bueno, ya lo he dicho y creo que lo voy a decir mucho en esta entrevista, pero me encanta esa parte porque yo siento que cuando aprendemos sobre esto, cuando entendemos cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro sentir, siento que va a ir muy alineado, y más siendo joven, que pues yo me comunico mucho hacia los jóvenes, empezar a hacer esto desde muy pequeños es muy, muy, muy beneficioso, es muy importante, ya que desde muy pequeños se adquiere cierta como conciencia sobre el mundo, lo ves de una manera diferente, bueno, todo este tema. Así que Edison, y bueno, esa pregunta ya me imagino que mi comunidad ya está cansada de que la haga, pero me encanta hacerla y yo no sé, yo me imagino a las personas pequeñas, y es que le dirías a Edison de 14 años. Wow, bueno, pues con esa pregunta me haces viajar al pasado porque tendría que remontarme a el Edison de esa época, al Edison de esa edad. Y pues creo que si lo hiciera en este momento, creo que lo que le diría, teniendo conocimiento de su vida en ese momento, es confía, confía en el proceso. Creo que lo abrazaría, lo besaría, lo consentiría y le diría, tranquilo, todo está bien, confía, confía en el proceso. Yo creo que esa sería una palabra súper clave para ese adolescente de 14 años que en ese momento estaba pasando por una situación bastante particular. Me parece muy interesante lo que dices, ya que he estado en varias entrevistas a lo largo de este largo, corto recorrido, tanto en live como en el podcast, y me parece muy curioso como casi siempre que hago esta pregunta me responden cosas muy similares, y es como que no creas en lo que dicen los demás, cree en ti,
si es posible, y ahora que tú me dices confía, es una palabra que me gusta muchísimo. Entonces es ver cómo a ti como adolescente, yo siempre hago esta pregunta para ver qué, como que qué te dirían a ti, ¿no? O sea, literalmente yo me planteo como en ese escenario que me dirían a mí, o sea, se lo dice a la misma persona del pasado, pero yo siento que los adolescentes pues no somos iguales, obviamente no, pero sí tenemos ciertos patrones, que llega la adolescencia, todo este tema. Entonces sí es interesante ver cómo varias personas dicen este tema de que confía en ti, cree en ti, que sí va a ser posible, de que no veas ahora lo que te está sucediendo, sino en el futuro va a ser mejor. Bueno, todo ese tema. Entonces es ver como que todas las preguntas que yo hago, todo, que las hago casi siempre, como te decía al principio, son como con un fin específico hacia ti adolescente, y es que mires cómo implementas eso, cómo crees más en ti, cómo crees que sí es posible, porque eso es algo que me repiten muchísimo desde el principio. En el camino del emprendimiento, desde el principio te dicen, cree en ti, cree que sí es posible, si no crees que no es posible, no lo vas a lograr. Entonces es ver que esto no es solo cliché, no solo es cursi, sino es de verdad, de que si tú crees en ti, si tú confías, que es la palabra que usaste, me encantó, es de verdad que se cumplen las cosas. Y bueno, Edison, cuéntanos un poco de tu historia, cómo inicia Edison y se convierte en el Edison de hoy en día. Ok, bueno, mira, actualmente, como te lo comenté al comienzo, me dedico a esto de ayudar personas a través de la psicología, del coaching, bueno, para mí ha sido algo súper apasionante. Creo que he descubierto en ello un gran valor y una gran pasión, pero no todo el tiempo fue así, obviamente. Actualmente, bueno, tengo 2 hijos que ya los iré mencionando en el desarrollo de mi historia. Soy de acá, de la ciudad de Medellín. Nací acá, actualmente estoy ubicado acá también, pero como siempre lo digo, pues a pesar de ser de acá, me considero ciudadano del mundo. Entonces, me encanta viajar, me encanta conocer. Pero entonces, nació aquí en la ciudad de Medellín, en una época donde la ciudad estaba siendo un poco azotada por la violencia. Eh, Hijo único, papá y mamá, en ese entonces deciden casarse y pues producto de ese compromiso nace Edison. A la edad de 6 meses para Edison pasa algo completamente inesperado, y es que papá y mamá deciden separarse y mamá pues por su lado decide salir del país, y papá, aunque no sale del país, ocurre algo, y es que por así decirlo renuncia a ese rol de padre que en ese momento pudo haber tenido, ¿cierto? Esto lleva entonces a que Edison pueda adquirir una nueva familia, que en este caso serían los abuelos por parte de mamá, los abuelos maternos. Y entonces, ¿cómo estaría constituida para ese momento la familia de Edison? Sería abuelo, abuela, 2 tíos y una tía. Seríamos entonces una familia de 6 personas, de la cual Edison sería el menor, el bebé de la casa. Eh, la niñez de Edison fue, digamos, muy normal, muy tranquila, el cuidado de los adultos. Y pues quiero aclarar, Carol, que a pesar de estar con abuelos, con mi abuelo y con mi abuela, pues para mí ellos representaban a papá y mamá. Entonces, eso significa que mi diálogo con ellos era siempre papá o mamá. Y pues con mis hermanos, y era igual, o sea, yo les hablaba por el nombre, pero yo siempre tuve un vínculo con ellos muy cercano, más parecido al de hermanos que al de tío y sobrino. Y todo transcurría de manera normal, solo con una particularidad, y es que a Edison se caracterizaba por ser una persona, un niño muy callado y muy introvertido. Y eso se hacía notar mucho más en la parte académica, en la parte del colegio, porque, bueno, como ya sabido por todos, un niño de esta edad, estamos hablando de, no sé, 4, 5 años, 6, que ya tiene la posibilidad de estar en una
en un preescolar, en una escuela. Lo usual es que brinquemos, juguemos, saltemos, hagamos desorden, pero esto era lo que hacía diferente a Edison y era que era un niño sumamente callado. Esto llama la atención entonces de los profesores, lo cual los invita a contactar a mis papás y a preguntarles si era que me pasaba algo en casa, si había algún problema, algo en lo que ellos pudiesen intervenir, pero pues la respuesta era siempre la misma, no pasa nada. Y de hecho, pues en realidad no pasaba nada, todo era muy normal, pero particularmente Edison tenía esta característica de ser muy introvertido y muy callado. Sin embargo, pues siempre destaqué en la parte académica, siempre era uno de los mejores en clase, siempre era condecorado. Y pues esto se debe en parte porque no hablaba, entonces no daba de qué hacer en el salón de clases. Y para los profesores era el alumno perfecto. Parecía una estatua con un cuaderno ahí, haciendo lo que se le correspondía y ya, solo eso. Entonces, así era la infancia de Edison durante sus primeros años. Pero entonces, claro, pasa algo en la vida de Edison que cambia por completo su vida. Y esto sucede en el año de 1988 aproximadamente, no recuerdo con exactitud el mes, pero cuando Edison tenía aproximadamente entre 7 y 8 años, llega una noticia a casa que lo cambiaría absolutamente todo. Hasta ese momento éramos una familia completamente normal, mi abuelo trabajaba, él ejercía un cargo público en una alcaldía de uno de los municipios de acá de Medellín, y eso entonces correspondía a que él no permaneciera mucho tiempo en casa. Sin embargo, mamá siempre estaba pendiente de todo lo relacionado con la familia. Pero llega una noticia, Carlos, una noche, y es una llamada, tipo 11:30 de la noche, recuerdo muy bien, y esta llamada era el anuncio de una noticia que devastaría por completo a las personas que estábamos allí. Recuerdo que esa noche había mucha fiesta, había alegría en casa, había una celebración, debido a que mi papá había ganado las elecciones a la alcaldía en el municipio donde estaba trabajando. Pero resulta que en su celebración con algunos compañeros de trabajo y amigos, pues resulta que lo asesinan y la noticia llega a casa. Entonces, papá había muerto. Entonces ya podrán imaginarse la conmoción que se desata en ese momento y la fiesta que había pues pasa de ser una fiesta a ser algo completamente opuesto, y los que antes estaban riendo, felices, celebrando, ahora estaban llorando una pérdida. Pero, ¿qué pasaba con Edison? Pues Edison no sabía qué estaba pasando. En la mente de Edison solo se escuchaba por qué pasó, dónde está. Y hay una gran conmoción, pero siendo honesto contigo, Carol, y con los que nos están escuchando en este momento, no supe qué hacer. Había una emoción en mí que no sabía cómo expresar o cómo manifestar. Solo sabía que papá ya no iba a llegar más a casa. Luego de eso, entonces, bueno, ya se viene todo lo pertinente luego de su muerte. Viene su sepelio. En ese entonces, recuerdo muy bien que se practicaba el tema de la velación del cuerpo en nuestras casas. No es como ahora que se usan pues, iglesias o salas de velación, sino que era en casa. Entonces, recuerdo que mi papá estaba en casa, pues yo estaba muy pequeño y no tenía la más mínima intención de verlo ahí. La verdad, para mí era algo nuevo, nunca había experimentado una muerte tan cercana. De hecho, no creo haber experimentado ninguna muerte hasta ese momento, solo la de mi papá. Y perfecto, entonces continúa mi proceso, mi crecimiento con mi familia. Ya papá no estaba, ahora las cosas habían cambiado un poco, mamá estaba un poco triste, mis tíos entonces comienzan a trabajar también para ayudar en el tema del sostenimiento económico. Pero 4 años después,
Eso aproximadamente en el año de 1991. Recuerdo, Carol, que yo estaba cursando el grado quinto de primaria. Grado quinto de primaria. Los que están escuchándonos, que son buenos en las matemáticas, ya más o menos podrán deducir, bueno, ¿y qué edad tiene este muchacho entonces? Bueno, ya con las fechas que les estoy brindando, los que son buenos en matemáticas más o menos podrán tener ya una idea. En el 91 estaba yo cursando el grado quinto y recuerdo que una tarde normal estaba yo en el salón de clases y veo a lo lejos que llega uno de mis familiares, lo cual era completamente extraño. Veo que se acerca a uno de mis profesores, habla con él y luego se acerca a mí y me dice, Edison, necesito que vamos a casa. Pues como yo era tan callado, pues yo sin preguntar absolutamente nada, pues tomo mis cuadernos, los guardo en el bolsillo, camino a casa, muy callado, solo a la expectativa de qué habrá pasado. No sabía cuál era el motivo por el cual habían ido a buscarme. Cuando llego a casa, encuentro una gran conmoción, encuentro personas llorando, encuentro un gran número de personas muy tristes. Y eso no era usual en mi casa porque pues casi no recibíamos visitas de nadie, hasta donde yo recuerdo, y era muy extraño ver personas diferentes a la familia pues estando ahí, y mucho más extraño aún que estuviesen tristes o llorando. Cuando llego a casa, entonces me encuentro con la noticia de que a mis dos tíos los habían asesinado. Eh, ya sería entonces esto para la vida de Edison, dos muertes más, tres sumada con la de mi papá, donde yo no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué pensar, no sabía cómo actuar. Solo sé que estaba ahí, estaba presente en ese momento, solo mirando cómo los demás estaban muy tristes, curiosos. Bueno, había una gran conmoción. Entonces, tampoco lloré. En la muerte de papá, tengo que decirte que no tuve la oportunidad de expresarme, de expresar mis sentimientos, no lloré. En la muerte de mis dos hermanos tampoco lo hice. Entonces, resulta, Carol, de que luego de que pasa esto, la salud de mamá decae muchísimo, decae mucho porque ahora ya estaba lidiando con tres pérdidas sumamente valiosas para ella. Yo creo que sobre todo la parte de los hijos, para ella fue una situación bastante compleja. Y esto llevó a que su salud decayera mucho en muchos aspectos. A tal punto que recuerdo perfectamente que a partir de ahí pues vivía mucho tiempo en el hospital visitando al médico. Eh, y debido a esto, pues comenzó mi casa a llenarse de muchos medicamentos para todo tipo de enfermedad. Entonces, habían pastillas para la cabeza, pastillas para la presión arterial, habían pastillas para o sea, pastillas habidas y por haber, de todos los colores y de todos los sabores, de todas las presentaciones. Eh, y así transcurrió después de ese episodio la vida de mamá. Recuerdo perfectamente que en casa todo era muy sombrío, todo era muy oscuro, no había música, no había alegría. Yo era el único pequeño en casa, entonces siempre jugaba solo con mis muñecos. Y te voy a contar un dato particular, Carol, peculiar. Resulta que yo no sé por qué razón en casa había una muñeca de color rosado, pequeña, más o menos, no sé, unos 30 centímetros aproximadamente de plástico, y me encantaba jugar con esa muñeca. Tal vez pudieron haberlo visto raro, sobre todo en ese entonces donde se manejaban tantos estereotipos, pero yo era feliz con esa muñeca, una muñeca de plástico, descolorida, porque bueno, es de plástico, pero yo recuerdo que jugaba a que era como que volaba, como que era superhéroe, no sé, algo así.
Ahora que estoy recordando esta historia, se me vino a la mente esa parte. Y yo era feliz jugando con palitos, con tapitas, ¿cierto? En mi casa había un solar súper grande, un patio de tierra. Entonces yo me sumergía en esa jungla porque eso para mí era muy súper grande y en esa jungla habían gallinas, bueno, habían perros, habían gatos. Entonces, bueno, yo era todo un explorador y mis compañeros de juego siempre eran esos pequeños animales y esa muñeca rosada. Mi mamá enferma y 3 años después de que mueren mis tíos, en el año de 1993, recuerdo que un día mamá amanece muy enferma, muy enferma. Ella se quejaba mucho de un dolor en la parte del estómago y eso fue motivo de que en muchas ocasiones estuviese visitando al médico, pero en realidad no se descubrió algo específico, ¿sí? Entonces, el tratamiento siempre fue tipo analgésicos, cosas así, cosas que la mantuviesen a ella dopada porque debido a su tristeza, digamos que comenzó a experimentar un cuadro depresivo donde ella prefería estar dormida y entonces sus medicamentos en parte le ayudaban a ello. Pero un día, una mañana, recuerdo que sale muy temprano de casa y este fue uno de los episodios, Carol, que marcó mi vida porque quedó grabado en mi memoria. Mi mamá sale de casa ayudada por dos adultos que iban a ayudarle a montarse a un taxi que estaba esperándola afuera de casa. La calle, de la puerta de la casa a la calle, había aproximadamente unos 3 metros, 2, 3 metros, y yo decido no salir hasta donde estaba el carro, sino que yo decido quedarme en la puerta y ver cómo mi mamá iba saliendo de casa. Cuando mi mamá le abren la puerta del carro y ella va a ingresar al vehículo, veo que me mira, pero veo en ella una mirada de mucha tristeza, una mirada, no sabría expresarte con esa actitud, pero algo quería decirme con esa mirada, pero era una mirada muy triste. Eh, yo estaba ahí cuando veo que luego mi mamá se va, yo quedo solo en casa con otra persona que estaba a mi cuidado. Y luego de eso recuerdo, Carol, que mi mamá pasó algunos días en el hospital, unos, no sé, 2, 3 días, donde solamente podía recibir noticias de cómo estaba porque no había podido verla más. Y recuerdo perfectamente que una noche estaba yo en casa con un familiar, una prima ya adulta, y suena el teléfono. En ese entonces no existían los celulares. Eran esos teléfonos de bocina y de ruedita para uno marcar, de color gris. Y eso sonaba súper duro. ¡Rin! Es un olor estruendoso. Y suena el teléfono. Y pues había una alta expectativa por parte de quienes estábamos ahí, pues sobre todo de mí, porque yo quería que mi mamá regresara a casa. Y cuando yo veo que esta persona comienza a llorar, eh, pues inmediatamente no sé, mi intuición me dice que mamá había partido. Carol, lo que no lloré con papá, lo que no lloré con mis hermanos, estaba, digamos, acumulado, por así decirlo. Y cuando mamá muere, entonces ahora es como cuando tú le echas agua a un vaso y le echas y le echas y le echas como un chorro y llega un punto donde ya comienza a desbordarse el agua. Literalmente así pasó con Edison. Cuando mamá muere, yo salgo corriendo, yo no sabía en ninguna dirección, salgo corriendo porque no quería estar ahí, no sabía cómo expresar mis emociones, mi dolor. Y llego a una casa, me siento en una sala y comienzo a llorar y a llorar y a llorar, y las personas no comprendían qué me había pasado, y, pero niño, ¿qué te pasa? Y yo no sabía dónde estaba, solo sabía que estaba sentado, no sé qué horas eran, era de noche, y lo único que quería era llorar y reclamar a mamá. Eh, Recuerdo perfectamente entonces que una de esas personas que estaba ahí
pues sin saber qué había pasado, me lleva a casa y es donde se entera lo que había sucedido y pues ya podrás imaginarte la conmoción que había en casa, personas yendo, viniendo, los curiosos, qué pasó, cómo pasó, dónde, cuándo. Y en medio de toda esa conmoción de adultos yendo y viniendo y curioseando y preguntando, estaba un adolescente de 13 años solo, llorando. Eh, no había una persona a su lado, digamos, haciendo un acompañamiento, sino que particularmente esa soledad que siempre fue característico de Eason desde su niñez, desde ser muy pequeño, aún estaba allí presente. Y bueno, la vida para Edison cambia completamente a partir de ese momento. Completamente, Carol. Ahora yo era un adolescente de 13 años, ya llegando a los 14, que tenía una vida completamente desmoronada, destruida. Ahora yo no le encontraba una razón de ser a mi existir, te lo juro. Yo no sabía cuál iba a ser mi desenlace. Y lo peor, comienza a atormentarme una pregunta de el por qué. O sea, ¿por qué estoy yo en este punto teniendo que experimentar todas estas pérdidas, incluyendo la de papá y mamá, que a los 6 meses deciden separarse e irse? Entonces comienza a atormentarme esta pregunta del por qué. O sea, ¿por qué yo estoy viviendo esta vida de este modo? ¿Por qué mi mamá se va? ¿Por qué mi mamá luego muere? Y bueno, comienzan a atormentarme una serie de interrogantes donde todas estas preguntas concluyen en algo y es, pues, ¿para qué estoy aquí? Entonces me convertí en un adolescente de 14 años sin una razón para seguir adelante. No la tenía, no la tenía. Mi vida cambia por completo y entonces doy un vistazo fuera de casa. Ahora ya tengo digamos, una forma de ver diferente las cosas y encuentro un amigo o algunos amigos de la calle, vecinos, compañeros del colegio, donde comienzo ya ahora sí a salir, ¿sí? Ya no era ese niño introvertido que estaba en casa o ese niño que jugó con esa muñeca rosada durante tantos años, ahora ya estaba en la calle y encuentro algo nuevo para mí, que es el tema del licor, ¿sí? Entonces, honestamente, Carol, recuerdo que me las arreglaba para conseguir licor como fuera, de cualquier tipo. Y bueno, te haría una lista grande: aguardiente, vino, ron, bueno, hasta alcohol ese que usamos para desinfectar, bueno, el que está tan de moda hoy en día para desinfectarnos de pies a cabeza. Ese yo lo usaba porque resulta, Carol, de que encontré en el alcohol un estado de ánimo donde donde podía sentirme desconectado de una realidad que no quería experimentar, ¿sí? Entonces, cuando estaba en ese estado de alcohol, estaba alcoholizado, pues inmediatamente me desconectaba, ya no me importaba nada, ya solamente me sentía tranquilo, me sentía relajado, estaba en un proceso donde no me importaba nada, ya no me importaba nada, ni siquiera mi propia vida. Luego del alcohol, estando en la calle, pues llega otra sustancia a mi vida, que son las sustancias alucinógenas, llega la droga, no con tantas presentaciones como desafortunadamente hoy se ve en la calle, mmm, otro tipo, pero es otro medio a través del cual yo puedo sentirme también desconectado. Lo único que me interesaba es estar desconectado de una vida que no deseaba, ¿sí? Y estaba completamente desconectado en ese mundo. Y puedo decirte, Carol, que estuve en ese periodo, en ese proceso de desconexión de lo real de la vida,
durante aproximadamente 4 años, ¿sí? Donde estuve en la calle, donde debido a mi comportamiento, recuerda que había quedado solo con un solo integrante ya que quedaba en mi familia, que era mi tía. Ella ya había tenido otra bebé, era madre soltera, entonces había un integrante más, ya yo no era el pequeño, había una bebé, pero ya mi tía tendría que haberse hecho responsable de un adolescente de 14 años luego de la pérdida de mamá, pero ella no tenía en ese momento las habilidades o las herramientas necesarias para seguramente haber llevado un proceso adecuado. Entonces, esto hace que mi comportamiento, ella asumiera que se le salió de las manos. Y ya yo paso a estar en la calle y viví en la calle unas experiencias, Carol, wow, o sea, desde dormir hasta comer de la basura. Dormir en la calle, comer de la basura. Porque mi cerebro que nos lleva a esa sobrevivencia, pues me decía, tienes que comer, ¿cierto? Pero antes de comer era el alcohol y después de comer era más alcohol. Y yo encontraba placer en ello. No encontraba como otra manera de poderme desconectar. Y estuve durante 4 años aproximadamente, iba a casa, estaba unos días, luego estaba donde compañeros del colegio, hubieron muchas personas, claro, eso sí tengo que decirte, hubieron muchas personas que estuvieran dispuestos a ayudarme desinteresadamente y a conocer mi historia, me permitían estar 2, 3 noches en sus casas, me daban comida, me permitían eh, dormir allí y me ayudaban de algún modo a continuar con mis estudios porque a pesar de estar en este estado, yo seguí estudiando, yo seguí estudiando. Y tengo que decirte, y no me enorgullece lo que te voy a decir, pero a veces llegaba incluso borracho a estudiar. Entonces eso se convirtió para mí pues, en algunas dificultades académicas. Y ese niño que era tan bueno en la parte académica, pues ya no existía, ya no había nada de eso, absolutamente nada. Era un joven completamente destruido desde adentro. Y al estar destruido desde adentro, pues ya podrás imaginarte cómo era su exterior, su entorno. Tengo la posibilidad a los 18 años, entre los 17 y 18 años, conocer a una persona de la cual me enamoré o creí estar enamorado. Con ella pues sostuve una relación aproximadamente unos 2 años. Fruto de ello, nace mi hija, ¿sí? Entonces, éramos dos personas súper jóvenes porque ella tenía la misma edad que yo tenía y que éramos padres sin saber qué hacer, sin saber cómo serlo. Yo no tenía un mapa, una brújula que me dijera esto es ser un buen padre, ¿sí? Entonces yo estaba en una situación bastante compleja porque ya sentía la responsabilidad de tener una pequeña a la cual no sabía cómo darle lo mejor, aunque fue siempre mi intención o nuestra intención, fue siempre darle lo mejor, pero desafortunadamente en ese momento no se dio de ese modo. Y es entonces cuando se me abre una oportunidad de, de irme de Medellín. Es la primera vez que salgo de la ciudad y esto se debe a que en vista de que yo no tenía trabajo, ya había salido del colegio, o sea, es decir, no que me haya graduado, sino que tomo la decisión de retirarme finalizando el grado 10º, es decir, no lo terminé. Eh, no tenía empleo, no estaba estudiando, no tenía amigos, no tenía apoyo, me sentía completamente solo, no sentía que estuviese aportando mucho valor a las personas con las que yo estaba y decido prestar servicio militar en la infantería de Marina. Entonces me presento a la base naval, ubicada aquí en la ciudad de Medellín, y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba yo montado en un avión en dirección a Coveñas, en el departamento de Sucre. Allá está la base de entrenamiento de la Armada Nacional, Infantería Marina, frente a la playa. Entonces, para mí fue una experiencia nueva porque finalmente conocí el mar. En ese entonces, bueno, mientras que en esa vida militar, Carol, tiene cosas muy positivas, no todas.
algunas negativas, pero entre las positivas está que de algún modo te ayudan a madurar en el tema de la disciplina, de ser responsable, tienes que tender tu cama, tienes que estar impecable, tienes que estar afeitado, no como estoy ahora, tienes que estar afeitado, bien presentado, y bueno, toda esta serie de pequeños detalles que comenzaron a formar a un Edison completamente distinto del que venía de la calle. Allí estoy durante 18 meses, tiempo pues normal que en ese entonces era para prestar servicio militar, y ahora volvía nuevamente a Medellín, pero con un nuevo interrogante. Ahora comienzo a preguntarme, bueno, ¿yo quién soy? ¿Y qué voy a hacer con mi vida de aquí en adelante? Cuando llego a la ciudad de Medellín, bueno, yo hice un compromiso con Dios, tengo que decirlo, hice un compromiso con Dios antes de viajar para Medellín, donde le dije a Dios, le dije y le exigí que por favor me tenía que ayudar. O sea, si mi vida valía de algo, él tenía que mostrarme para qué era que yo estaba ahí. Y a pesar de esa experiencia y a pesar de mi edad, aún seguía rondando en mi cabeza la pregunta de por qué, ¿sí? De por qué pasó lo que pasó y cómo pasó en mi pasado. Cuando llego a Medellín, oh sorpresa, me encuentro con que mi tía pues ya era de una comunidad cristiana, y cuando llego pues mi corta ni perezosa me dice, Edison, para la iglesia. Entonces, honestamente a regañadientes fui, pero en mi interior sí tenía como la intención de poder indagar un poco más en el tema de Dios. Sobre todo porque comencé a tener unas experiencias muy particulares, Carol. Entre ellas es que sin conocer nada de Dios, sin conocer nada de la Biblia, llega una palabra a mi vida que dice textualmente, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Dios te recogerá. Esto lo asumí yo como una señal de que había un ser poderoso, un ser divino, que estaba al cuidado de Edison, aunque yo no lo conociera todavía. Prometió cuidar de mí, aunque papá y mamá me hubiesen dejado. Y para mí ya eso era una gran ventaja, digamos algo, una garantía de que podría salir algo bueno de Edison, ¿cierto? Entonces esto lleva a que de todos modos me diese la oportunidad de conocer este mundo de la vida cristiana, de conocer un poco más de Dios y estudiar un poco más de la Biblia. Pero comencé a hacerme muchos cuestionamientos. Yo tuve algo, recuerdo, Carol, que siempre he sido muy analítico, entonces me gusta mucho cuestionarlo todo, preguntarlo todo. ¿Por qué? ¿Esto por qué es así? ¿Y por qué funciona así? ¿Y por qué tiene que ser así? Inclusive cuando estaba en la iglesia, entonces, en esa comunidad cristiana, todavía cuestionaba muchas cosas de sus rituales, de sus enseñanzas. Sin embargo, estando en ese lugar, descubrí dos cosas que comenzaron a transformar mi vida. Dos cosas sumamente importantes. La primera es que cuando tú estás allí, pues te impulsan o te motivan a esta parte del servicio, del servir a los demás. Entonces, como yo era una persona completamente inexperta en esa situación de servir y cómo hacerlo, comencé desde lo más básico, Carol. Entonces, yo en mi niñez era muy juicioso. Yo recuerdo que yo barría, yo trapeaba, yo limpiaba el polvo, y eso era casi de todos los días. Y pues entonces ya usé esas habilidades que había adquirido en mi niñez y las puse al servicio de esa comunidad cristiana. Entonces comencé a limpiar sillas, a barrer y a trapear. Pero en ese proceso me doy cuenta de que qué bien se siente servir y encontré placer en ello. Encontré como que, wow, o sea, qué bueno que mi vida, a pesar de ser como es, puede servir de algo, aunque sea solo para barrer y trapear, para que otras personas puedan estar cómodas. Mientras que yo estaba en ese proceso de descubrir que me gustaba el tema de servirle a los demás, sentado en una silla mientras veía como otros predicaban acerca de la Biblia, predicaban acerca del Evangelio, fue algo que me llamó mucho la atención. Y yo decía, wow, me gusta cómo predican, cómo comunican.
y me gustaba mucho, a tal punto que comencé yo solito a estudiar sus técnicas, sus estrategias, cómo trazaban un tema y bueno, se convirtió en esto para mí algo bastante interesante y comienzo entonces a darme cuenta de que esto era algo que me hubiese gustado hacer en algún momento y deseaba predicar. Hasta que en algún momento de ese tiempo en el que estuve ahí, me dan la oportunidad de hacerlo, de predicar, de exponer un tema. Y para mí fue una experiencia extraordinaria. Fue una experiencia que marcó un antes y un después, porque ahora ya había descubierto de que me encantaba comunicar. Pues en ese entonces yo le decía, me encantaba predicar. Y yo dije, listo, ahora sé cuál es el sueño de mi vida. El sueño de mi vida es predicar. Ese era el sueño de mi vida. Y entonces me enfoqué en convertirme en un experto o por lo menos mejorar las habilidades para poder hacerlo de la mejor manera. Y créeme que me dio resultado. Tuve muy buena aceptación en esa comunidad y durante mucho tiempo, de ahí en adelante, comencé a ser un predicador, como se le conoce allí. Y ahora mi sueño era, deseo predicarle no solo a 100 personas, deseo de predicarle a miles y millones de personas. Yo creía que ese era mi sueño. Sin embargo, no había aún descubierto cuál era mi propósito de vida. ¿Sí? Aún todavía rondaba en mi cabeza el por qué pasaban tantas cosas. Y te lo juro, Carol, que lloré muchas veces estando allá en esa comunidad cristiana, viendo cómo las familias podían compartir entre ellos si yo no tenía la oportunidad de poder abrazar a mamá, de poder abrazar a papá y de poder compartir con ellos por lo menos un momento. Sí, yo me gradué, finalicé mis estudios, eh, cumplí con mi periodo de servicio militar y para mí era algo muy, muy duro porque en cada uno de estos acontecimientos, pues normalmente las familias, los papás iban donde sus hijos a felicitarlos el día de su graduación y era algo muy especial, pero yo siempre estuve solo. En mi graduación estuve solo. Cuando juré bandera en mi servicio militar estuve solo, entonces siempre me caracterizó a eso. Y algo que todavía me dolía mucho y me hacía preguntarme el por qué pasaban las cosas o por qué sucedieron las cosas de ese modo. Luego de ella, ya de que descubro mi gusto por la predicación, por el servicio, entonces ya se va moldeando una idea, una pequeña idea en la vida de Edison. Pero todavía no había pasado lo más importante. Muchos años después, tengo la posibilidad, más exactamente en el año 2017, llega a mi vida una nueva información, ya habían pasado muchas cosas, ya había tenido una relación sentimental estable, había decidido casarme, estaba trabajando en empresas, ya tenía una vida laboral, una vida normal, entre comillas, normal. Sí, era empleado, era esposo, era parte de una comunidad. Eh, digamos entonces que comencé a vivir una vida normal, pero resulta que en el 2017 llega a mi vida algo nuevo, ¿sí? Y comienzo a escuchar algo acerca de mentalidad correcta, ¿sí? Una mentalidad correcta. Y escucho a personas expertas en este tema, expertas en finanzas, psicólogos expertos, hablando de una mentalidad correcta. Y era un tema que, wow, o sea, como que comenzó a picar mi curiosidad sobre todo en el tema de la psicología, que ya había decidido estudiarla porque quería conocer a Edison. Yo tenía la necesidad de conocer el mundo interior de Edison, porque aunque me veía en el espejo todos los días, no me conocía, no sabía quién era, no conocía mi potencial, no tenía la capacidad de cuestionarme y de poder entonces conocer lo que realmente era Edison. En el 2018 llega una oportunidad de negocio a Colombia a través de las redes de mercadeo y comienzo a desarrollar este negocio. ¿Sí? Entonces, con la promesa de volverme millonario en muy poco tiempo. Y wow, pues yo vi
esta oportunidad, yo dije, no, eso tiene que ser para mí, y comienzo a desarrollar esta oportunidad, pero después de un año me doy cuenta de que no. El ser millonario sí es para mí, pero este de modelo de negocio, no, fue algo con lo que no conecté o no aprendí a desarrollarlo de la manera correcta, diría yo, que las redes de mercadeo son un negocio muy bueno, espectacular para a quienes les gusta, ¿sí? A quienes les apasiona y quienes aprenden las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. No fue mi caso, pero de las redes de mercadeo me traigo algo sumamente importante y es un término nuevo que es el tema del desarrollo personal, ¿sí? Cuando me encuentro con el desarrollo personal, se me abre una puerta donde al cruzarla me encuentro con un gran número de personas extraordinarias que yo no sabía que existían. Y empiezan a llegar a mi vida nombres como Luis Hay, llegan a mi vida a llegar nombres como Steve Jobs, como Juan Diego Gómez, como Jürgen Klarik, y comienzo a recibir un poco de información que no existía en mi mente y comienza a haber una transformación en mi ser. Pero hubo una en particular, una persona de nombre Vishen Lakiani, que llega a mi vida con una palabra o una frase que hizo clic en mi cerebro. Yo creo que hubo un cortocircuito porque hice esta frase y esta frase cambió mi vida por completo. Y esta frase es doblegar la realidad. Es posible doblegar la realidad. Y yo dije, si esto es verdad, yo necesito doblegar la realidad. Yo necesito cambiar esta realidad que por tantos años, desde mi niñez, me había venido atormentando. Y es cuando me dedico a estudiar entonces a fondo sobre el tema del desarrollo personal. Tengo que decirte que encontré un enorme interés por el tema de neurociencias, de la cuántica, de cómo se crea lo material, de la energía, de que todos somos energía. Y en este descubrimiento de este nuevo mundo, luego de haber estudiado muchas cosas con Vishen, en Mind Valley, me doy cuenta de que sí es posible doblegar la realidad. Me doy cuenta de que sí es posible transformar la realidad. Y ahora ese por qué que tantos años atormentó mi vida cambia radicalmente, Carol. Y ese por qué se transforma en un para qué. ¿Para qué? ¿Para qué Edison vivió cada una de las experiencias de su niñez, de su adolescencia y de su juventud? Y todo concluye en que todo tenía que acontecer de ese modo para que el Edison de hoy pudiese estar ayudando a personas a transformar sus vidas también a través de este tema, como lo es el desarrollo personal. Es entonces cuando ahora sí puedo encontrar una razón de ser, un para qué estoy aquí. Te juro, Carol, que en ese entonces, y se me pasó por alto decirte algo que marcó mi vida también, es que cuando tenía 17 años, ese montón de pastillas que habían quedado en casa, producto de la enfermedad de mamá, yo lo único que deseaba era morirme. Yo no encontraba un sentido a la vida. E intenté hacerlo en 2 ocasiones, a través de estos medicamentos y otra manera donde intenté acabar con mi vida. Y fueron 2 episodios bueno, no se logró el cometido, pero gracias a Dios que no se logró, porque gracias a eso hoy puedo estar en una posición donde desde mi experiencia, desde mis vivencias, he podido ayudar a jóvenes, inclusive adolescentes, a tener una perspectiva muy diferente de lo que es su vida. Y por más difícil que tal vez
pudiera parecer o por más situaciones complejas que podamos experimentar, todo tiene un para qué. Y eso, créeme, Carol, que lo aprendí con sangre y sudor. Con sangre, no es algo teórico, es algo que puedo decirte que lo expresé, perdón, que lo pude experimentar en carne propia. Entonces, yo creo que a grosso modo, obviando algunos detalles, eso es un poco acerca de la vida o la historia de Edison. Wow. Yo creo así que una de mis amigas siempre me dicen, es que cuando yo los escucho hablar, quedo así como que me tienen que poner baberito, literalmente estoy así. Quedo anonadada con toda tu historia. Bueno, teníamos yo tenía como otro plan para esta reunión, pero creo que ya no se va a llevar a cabo porque siento que con eso ya quiero cerrar y es como que tu historia me impacta muchísimo, saco muchísimos aprendizajes de tu historia, en especial de la última parte que tú me dices, ¿para qué? Y siempre en muchas ocasiones lo que tú dices, ¿por qué? Porque yo sé que lo que tú dices, o sea, esto es muy teórico, muchas personas dicen, no, es que no es para qué, es por qué. Y suena muy bonito, pero cuando lo llevas a la práctica, en tu caso, lo estoy graficando desde tu caso, me imagino que fue muy fuerte en dejar de ser víctima, se podría decir, de esa situación y aprender de esa situación. En muchas ocasiones nos dicen, es que me quiere enseñar Dios con esto, lo que yo digo, o sea, a mí no me ha pasado nada, o sea, nada de lo que te ha pasado, yo solo he perdido un conejito y ya, que se murió, entonces no es nada a comparación de lo que tú viviste y es muy fuerte ver cómo todo esto aconteció en tu vida. Y me parece muy interesante tu historia, la verdad no la había escuchado completa, te soy sincera. Sin embargo, me parece muy, muy interesante que los jóvenes escuchen esta historia, los adolescentes también, porque esa es como la idea en mi comunidad de traer de todo tipo de historias, de las historias bonitas, de las historias no tan bonitas, de los aprendizajes duros, de los aprendizajes chéveres. Entonces es ver como que en la vida de Edison sucedieron tantas cosas que para él fueron muy fuertes y siendo un adolescente, o sea, 13 años y haber perdido 4 seres queridos, es muy, muy fuerte. Y totalmente lo del vaso de agua, o sea, tú lo llenas hasta que en un momento se desborda de alguna manera. Esto puede llevar a depresiones, alcoholismo, drogas, lo que tú decías. También voy a traer el caso de un chico que se volvió drogadicto de la calle, igual que tú. Pero es muy fuerte, me gustó mucho tu historia, sacó demasiados aprendizajes de que, bueno, me identifico mucho contigo de que era súper académico, yo también no era callada, no, yo hablaba con todo el mundo, pero sí me parece muy interesante cómo toda tu vida cambió así. Y tú dices que no expresabas tus emociones, me dio mucha risa lo de las muñecas porque a mi hermano también en alguna ocasión le gustaban mucho. Y no siento que esté mal eso de los estereotipos, no, para nada. Entonces, bueno, no, mejor dicho, para terminar esta entrevista tendría que tener unas 2 horas más para decirte todo lo que aprendí. Pero bueno, a ver, no sé si quieres que te hagan las otras preguntas o si ya lo quieres dejar así, porque la verdad fue muy completo lo que me explicaste, tu historia de verdad me dejó como muy, muy, muy impactada. Y me imagino que las personas que nos están escuchando también. Me encanta lo que haces ahora de tu propósito porque, bueno, muy interesante tu historia, muy chévere, pero lo que haces ahora con tu historia me parece aún más interesante porque también es en parte de lo que yo hago, algo micro, obviamente al lado de lo tuyo, y es como de mi experiencia compartir eso que aprendí, eso que pude de alguna manera experimentar, y me parece muy lindo tu propósito de ayudar a esas personas, a esos jóvenes en especial, por eso me encantó tu historia traerla aquí, para que tú como joven te des cuenta de que si te llega a suceder algo así, no fuiste el único, de que sí hay maneras de afrontarlo, de que hay otras maneras de verlo, de que no hay que caer en excesos, no hay que caer en esto, sino verlo desde otra perspectiva, de que lo que dice Edison, con sangre y sudor, con sangre y sudor, sí, entenderlo, sé que es duro, pero hay otras formas de hacerlo. Así que, bueno, eso. No sé si quieres que continuemos con las preguntas porque son varias, pero la verdad con eso sí, no, por eso yo siempre digo que es un invitado muy especial, es un invitado muy especial, así con mayúsculas. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. No, el agradecido soy yo, Carol, por darme este espacio y darme la oportunidad de poder llegar a tu comunidad. Yo sé que te escuchan adolescentes de diferentes edades y estoy seguro de que muchos de ellos seguramente estarán pasando por situaciones tal vez no tan complejas, tal vez más, tal vez muy parecidas, pero lo importante de esto es poder
comprender o poder visualizar cómo puede transformarse la vida de una persona y pasar de desear la muerte a querer crear vidas extraordinarias a través del aprendizaje. Entonces, mi agradecimiento completo para ti, Carol, y si quieres, entonces, yo sé que venían varias preguntas, pero voy a permitir que me hagas la que tú consideres que sea la más importante y con eso creo que podríamos ir cerrando. Totalmente, sí, eran varias, la verdad es que sí eran varias, bueno, ya que yo creo que se saben las preguntas de memoria, pero sí, yo siento que tu historia nos da muchos aprendizajes y básicamente la única que te quiero hacer es qué frase define tu vida y por qué, que ya es como la última de todas. Perfecto. Mi frase, la frase que me identifica es, tus creencias crean tu realidad. Tus creencias crean tu realidad. Y me identifica porque fue justamente el cuestionamiento que llevó a que mi vida tuviese una transformación y llevara a reinventarme, a cuestionar cuáles eran esas creencias que habían en mi subconsciente y que de algún modo estaban creando una realidad que yo no quería, que no me gustaba, que no deseaba. Entonces, cuando aprendo de que desde que nuestras creencias crean nuestra realidad, eh, es a través de este cuestionamiento que me encanta poder ayudar a otras personas, a llevarlas a que se cuestionen si hay algo que tú estás experimentando en tu vida que no vaya acorde a lo que tú deseas, entonces es necesario ir adentro, revisar y cuestionar cuáles son esas creencias que están creando eso que hoy experimentamos en nuestro entorno y que conocemos como realidad. Así que siempre vas a escuchar de mi parte y siempre vas a conocerme o quienes nos están escuchando. Algo muy característico que siempre digo es, nuestras creencias crean nuestra realidad. Totalmente de acuerdo, es una frase que he escuchado, bueno, similares, no exactamente así, pero estoy totalmente de acuerdo. Las creencias, bueno, son formadas por pensamientos. Un día si hago un podcast así, ya lo tengo en Instagram, fue el primer el primer live de conocimiento para el crecimiento, pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, tus creencias, lo que tú crees y piensas sobre el mundo es lo que es. O sea, no sé si has escuchado, bueno, eso es súper común, el dicho de las gafas, de que con qué gafas ves el mundo y es totalmente cierto, o sea, con qué gafas tú ves la vida, de lo que tú decías, en algún momento quise quitarme la vida, en algún momento quise transformar la vida de las otras personas, es ver cómo en el momento que estás pasando hay una verdad y yo siento que nadie tiene la verdad y todos la tienen, porque nadie la tiene para ti, para mí pueden ser dos verdades diferentes y todos la tienen porque cada quien tiene la verdad suya, entonces es como que la verdad es muy personal, pero sí lo que yo siento es aprender de las otras verdades. ¿A qué me refiero? Aprender de que, oh, es otro punto de vista interesante de analizarlo. Puede que no esté de acuerdo, puede que, por ejemplo, yo pongo un caso súper extremo, una persona violadora, uno dice, ¿por qué lo hará? ¿Para qué lo hará? ¿Qué sentido tiene? Entonces no es decir que esté bien, que esté mal, simplemente es y ver por qué lo hace. Y más allá del hecho en sí de que lo tildamos de malo, por lo general, como digo, no estoy a favor de ello, sino ver por qué lo hace, o sea, más allá, bueno, no tanto por qué, sino para qué fin tiene con esto, qué propósito tiene con esto. Entonces es ver no solo con este caso, sino con todo lo que nos sucede en la vida, de que es fácil, no es fácil, la verdad. Cuando yo soy muy reactiva, soy sincera, y cuando tú accionas, cuando tú respondes rápidamente, no eres consciente de eso, y ya como que por ahí dicen, es que yo primero hablo y luego, como decimos aquí en Colombia, la embarro, la recontraembarro y luego sí pienso. Entonces Sí. es ver como que no suceda tanto esto en nuestras vidas, sino no pensar tanto, sino sentir qué es lo que de verdad sucede en tu vida. Eso es lo que me encanta también de la psicología, de que es como que parte del ser y parte de la ciencia, parte de las dos. Y bueno, el emprendimiento de mi hermano que también trata de eso, ciencia con conciencia, con ese, conciencia, con ese, con ese, bueno, una de esas dos, de la que es de ser consciente. Entonces, bueno, en fin, me encanta y esta frase se la debo a ustedes también, las personas que nos están escuchando y viendo, porque también nos están viendo por YouTube. Sus creencias, ¿cómo era? Perdón, tus creencias crean tu realidad. Tus creencias crean tu realidad.
Muchísimas gracias, Edison. De verdad, como te digo, me dio muchísimos aprendizajes. Creo que las personas que nos están viendo y escuchando también. Si quieres, déjanos tus redes sociales para que lo sigan. Bueno, para que vean el contenido que estás subiendo también en Instagram. Bueno, yo solo tengo Instagram, por ahí te sigo y veo todo el contenido que estás generando y que me encanta tu propósito. Sí, por supuesto. Bueno, puedes encontrarme en Instagram como Edison Arroyo Coach. De igual forma en Facebook como Edison Arroyo o Edison Arroyo Coach. Y también estoy en Twitter como Edison Coach. Y en YouTube también pueden encontrarme como Edison Arroyo. De todas formas, ahorita dejo los links aquí en YouTube. En Spotify no puedo dejar los links, así que si nos estás escuchando a YouTube y puedes ver los links. De todas formas, dejo el nombre. Nuevamente, mil gracias, Edison. Por mi parte, me despido diciéndoles la frase de que nunca es temprano para iniciar y cuando inicies, crea un mensaje positivo, alegre, cercano, pero sobre todo auténtico. Nos vemos en próximos episodios.